¿Alguna vez has escuchado hablar sobre el cajón espiritual en las tradiciones afrocubanas? Si no lo has hecho, déjame decirte que son fundamentales y que el cajón espiritual es una parte crucial dentro de las tradiciones afrocubanas. Pero, ¿qué es exactamente el cajón espiritual y por qué es tan importante? Bueno, en resumen, son los cantos que se hacen en honor a las deidades corrientes y a los espíritus en diferentes cultos afrocubanos. Cada canto tiene una función específica, desde regocijar a las deidades hasta hacer llamados correspondientes. En este sentido, el cajón espiritual es esencial para conectarse con las deidades y los espíritus en estas ceremonias. En este podcast, exploraremos más a fondo el papel del cajón espiritual en estas ceremonias y cómo ha evolucionado en diferentes regiones, manteniendo siempre su esencia y raíces africanas. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube, Mundo Yoruba, para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. Los cánticos o mambos son fundamentales para cualquier ceremonia en Mayombe, y el cajón espiritual es una parte crucial de esos cánticos. Cada canto tiene una función específica, ya sea para regocijar a las deidades o para hacer llamados correspondientes. Hay cánticos para toda ocasión, desde rayados hasta ensara, para guerrear, para refrescar, para apaciguar, y muchos más. Los cajones o tambores eran lo único que los congos podían tener abiertamente, ya que la música se podía cantar sin restricciones en el palo mayombe y la religión yoruba, hasta que los amos se dieron cuenta de su propósito y función. En Venezuela, existen varios grupos dedicados al toque del cajón para el muerto y el cajón espiritual, y aunque las diferencias radican en el tipo de canto y culto específico, todas las entidades estén fundamentadas o no, mantienen una relación directa o indirecta con raíces africanas. Respondamos algunas preguntas frecuentes. ¿Qué es el cajón espiritual? Son los cantos que se hacen en honor a los espíritus de las deidades corrientes, africanos, indios, chamarreros, etc., para agradecer un favor, resolver una situación o celebrar. No deberían llamarse cajón, sino más bien toques espirituales, ya que la caja como tal pertenece al conjunto de instrumentos de la percusión conga o bantú. ¿A quién se le pregunta para dar cajón? Se le pregunta a la prenda del padrino. ¿A quién se le da el toque espiritual? Se le da a los difuntos que no están fundamentados, a familiares, espíritus de la corte negra o blanca, india, médica, chamarrera, etc., y en general a cualquier entidad protectora siempre y cuando no constituya un fundamento de palo. En estos casos, se toca al ritmo del guaguancó, rumba sangueo o al ritmo correspondiente de la región originaria de la entidad. Además, no solo se toca con el cajón, también puede ser tocado con instrumentos propios de la cultura.
se necesita para dar un cajón espiritual? Después de convocada la ceremonia, antes de comenzar, el dueño del portal o bóveda pide permiso a sus entidades, prepara una mezcla de flores, agua florida, cascarilla, etc. que coloca al pie del altar o bóveda, y en ella todos los asistentes a la reunión se lavan las manos para limpiarse de impurezas energéticas, se ponen flores, frutas, dulces y las comidas que le gustaban a los difuntos, ron cocuy, aguardiente, anís, vino y las fotos e imágenes de los difuntos. ¿Cómo se desarrolla un toque? Comienza después de la limpieza y se canta en castellano, se empieza con canciones para el Santísimo y se sigue con cantos a las diferentes cortes, se hacen llamadas o pullas y se espera a que bajen los espíritus y en especial al espíritu principal a quien se le está haciendo la fiesta. Luego se hace un brindis en honor a las entidades, este brindis se hace con la bebida propia del altar, después cuando ya se han retirado, las personas van nuevamente a limpiarse con la mezcla. En conclusión, el cajón espiritual es un tema fundamental dentro de las ceremonias y cultos afrocubanos, y los cantos que se realizan en él son de vital importancia para la conexión con las deidades y los espíritus. Es importante destacar que esta tradición ha evolucionado y se ha adaptado en diferentes regiones, pero siempre manteniendo su esencia y raíces africanas. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.